no se asuste, pero viene media difícil de digerir esta palabra, ¿sí? Así que traté de cortarla como a los niños, de cortarla en pedacitos para que la pueda digerir. La pueda digerir. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que recibamos con mansedumbre, ¿sí? Y no con rebeldía, no con malicia la palabra del Señor, sino con un espíritu de humildad, ¿sí? ¿Cuántos tienen humildad? Amén. Gloria a Dios. El pastor siempre a los predicadores nos hace el encargo de que podamos traer alimento sólido y que la gente pueda comer, pueda salir bendecida de este lugar. Y es una gran responsabilidad porque entendemos que, yo siempre digo, lo más difícil de predicar es vivir lo que uno predica. Uno no puede predicar algo que no vive porque estaría siendo como un fariseo, un hipócrita, un mentiroso. Y lo segundo es la responsabilidad de que otros puedan entender y recibir la palabra del Señor. Y que te pueda llevar en esta noche una palabra transformadora para tu vida, ¿sí? Yo te invito a que vayas al libro de San Mateo, capítulo 7. Traje la Biblia de mi esposa. Tiene la letra súper chica, no sé cómo hace para leer, cómo hace para descifrar, porque ella ve menos que yo, no sé cómo hará. O directamente no la lee, se ve. Pero bueno, para no pensar mal, creemos que es lo primero, ¿sí? Mateo 7, verso 16 dice, ¿lo tiene? Mateo 7, verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos los conoceréis. Verso 21, ¿cuántos me están siguiendo con la palabra? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Está fuerte la palabra, ¿verdad? Aleluya. Estos días, ayer, miraba un video que el pastor Hugo subía a los grupos y me encontraba que era un video donde él tiene 16 años ese video, porque la nena que aparece es Valentina. Y en ese video, no sé si algunos lo llegaron a ver al video, y mirábamos con Vale y nos agarraba una melancolía, ¿no? Decía, ¿cómo pasó el tiempo? Hace días atrás cumplió 17 años. Y yo decía, ¿cómo el tiempo ha pasado? Y recordábamos viejos tiempos y mirábamos al pastor y decíamos, qué jovencito que estaba el pastor ahí. Y no digo que ahora no lo esté, ¿no? Esperemos que no esté mirando el mensaje en vivo. Pero nos poníamos a pensar los años que estábamos en el camino del Señor y sirviendo al Señor. Y sacamos cuenta y ya son 24 años, yo un poquito más que ella, que conocimos al Señor. Y desde que conocimos al Señor nunca hemos dejado de servirle. Yo creo que al mes ya estábamos sirviendo en algún área. Y en verdad, en estos 24 años, siempre hemos tenido momentos lindos, momentos de satisfacción, momentos
hermosos, pero también hemos tenido momentos de frustraciones, de sentir desazones, y muchas veces quisimos desistir, quisimos claudicar, quisimos abandonar, quisimos retroceder, pero por alguna razón siempre el Espíritu Santo nos visita y nos vuelve a poner de pie, y nos vuelve a levantar y nos vuelve a direccionar a donde Él quiere que vayamos. Y decíamos con Vale, permanecimos, estamos permaneciendo. Y aunque servimos al Señor y tuvimos momentos lindos, momentos buenos, momentos no tan buenos, momentos adversos, podemos decir que el Señor nos ha hecho permanecer. Y yo no desestimo permanecer, como muchos de ustedes tendrán un historial, una trayectoria, un andar en el Evangelio, y están de pie, y están aquí y han permanecido en el camino del Señor, y gloria a Dios por eso. Yo no lo desestimo, pero también entiendo que permanecer no es suficiente, sino que tenemos que comenzar a dar frutos. Yo 24 años que conocí al Señor, y hoy estoy aquí y le doy gloria a Dios porque Él me ha guardado y Él me ha hecho permanecer en su camino. Pero no es algo que me tengo que gloriar, porque no es solamente permanecer, sino Dios este tiempo nos está instando, nos está animando a ir un poco más. No te conformes con permanecer. Este es el tiempo de que debes de dar frutos. Mirá al que tenés al lado y decirle: no te conformes que todavía permaneces. No digas: bueno, el Señor acá me tiene en mi lugarcito con 30 años de evangelio, todavía conservo mi silla, mi Biblia y mi lugar en la iglesia. No te conformes con permanecer, porque viene una temporada de fructificar. Dios te quiere levantar, Dios quiere ministrarte este tiempo, Dios quiere usarte este tiempo, Dios quiere que este tiempo comiences a dar frutos para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? ¡Aleluya! Estoy fuerte. He permanecido, pero sé que no encuentro mérito en esto. Tengo que fructificar. No me tengo que conformar con estar sostenido solamente. Algunos se conforman con estar sostenido. Dicen: pastor, gracias que vine hoy. Tengo un montón de luchas, un montón de adversidades, y gracias que estoy de pie. No me pidan más que eso. Algunos están diciendo eso: no me pidan más que esto. Pero Dios quiere ir mucho más allá. Y la Biblia habla de un árbol que, dice la palabra del Señor, hace un contraste entre un árbol bueno y un árbol malo. Vieron que hay árboles que son importantes. En casa teníamos allí, mi papá cuidaba un árbol que era un paraíso. Tenía un paraíso, lo trajo de chiquito, lo cuidaba como oro. Sí, y se enojaba conmigo porque yo se lo golpeaba con la pelota. Y él siempre trataba de cuidarlo y tenerlo ahí. Y en verano nos poníamos allí, comíamos abajo, nos servía de sombra, era un árbol precioso. Tenía un árbol que daba frutos, creo que era daba mandarinas, no recuerdo bien, o un limonero. Pero teníamos un árbol en el medio parado, un árbol seco, no sé si te acordás, Fabián, era un pino que quedó seco y quedó ahí, era para estorbo nada más. Él no estaba en el patio para estorbar. Y la Biblia habla de árboles buenos y árboles malos. Y dice que todo buen árbol tiene que dar buenos frutos. Es imposible que el árbol bueno dé malos frutos. O al revés, que el árbol malo dé frutos buenos. Y en la palabra del Señor usa un árbol en representación. Y habla de una apariencia. El árbol que es malo va a dar frutos malos, no puede dar frutos buenos. Pero el árbol que es bueno va a dar frutos buenos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son buen árboles aquí?
que no están solamente allá teníamos de apoyo, el pino eso lo teníamos de apoyo. No están de apoyo solamente, son árboles buenos que van a dar buenos frutos. Ahora, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Aunque quiera aparentar ser un buen árbol, no puede dar frutos buenos. La pastora Graciela siempre decía, hijo, nadie puede ocultar por mucho tiempo lo que no es. Nadie puede ocultar por mucho tiempo lo que no es. En algún momento mostramos la hilacha, como quien diría. Pero cuando hay un árbol bueno, vamos a dar frutos buenos. ¿Cuántos van a dar frutos buenos? Diga amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor, en este contraste, en esta comparación que hace, hay lo primero que Dios advierte, que Jesús advierte, es de la apariencia. Lo primero que advierte es una apariencia. Y de hecho él, un verso antes dice, cuidado con los falsos profetas, que vienen vestidos de cordero, pero son como lobos rapaces. Por eso dice, no se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. Y Dios, para detectar esta apariencia, Dios lo que reconoce para detectar la apariencia es el fruto. Uno puede aparentar ser alguien que no es. Uno puede aparentar ser un árbol que no es. Pero en definitiva, al final de la ecuación, los frutos hablarán por nosotros. Los frutos hablarán por usted, los frutos hablarán por mí. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Lo primero que marca es una apariencia, y para tener una apariencia hay que tener un engaño. Para yo aparentar algo que no soy, tengo que sostenerme en el engaño. Y para sostenerme en el engaño, tengo que sostenerme en una mentira. El engaño y la mentira siempre trabajan juntos, nunca de formas separadas. Y Dios me hablaba este tiempo de las apariencias. Dios me hablaba de mi corazón. Dios hablaba de mis actitudes. Y realmente, yo entiendo que Dios me está conociendo por mis frutos. Y Jesús habla, dice, cuidado porque va a haber un momento, va a haber un día que se presenten delante de mi presencia y me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? Lo dice aquí, lo acabamos de leer recién la palabra. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ojo con las apariencias, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Y dice el Señor que muchos se presentarán delante de Él y le diremos, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Él nos dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca los conocí. Y creo que no solamente es importante que nosotros conozcamos a Cristo. No es importante solamente que conozcamos a Cristo, que conozcamos las Escrituras, que conozcamos cómo manejar los dones, los talentos y que conozcamos el ministerio. Lo importante es que Dios nos conozca a nosotros. No importa cuánto conozcamos nosotros de Él, sino cuánto Él conoce de nosotros. ¿Cuánto Dios conoce de mí? ¿Cuánto Dios conoce de mí? Hace un tiempo salía de mi trabajo y salió un joven, no sé de dónde salió, y me gritaba, pastor, pastor.
y me hacía con la mano así. ¿No se acuerda de mí? Yo le dije que sí, pero ni me acordaba de él. Y era un jovencito que congregaba con nosotros y decía, usted era mi líder de jóvenes cuando estábamos en el primer piso, ¿se acuerda? Y yo trataba de recordarlo. El otro día iba con Valeria por el auto y también uno que estaba en la calle limpiando, no sé qué, me decía pastor, y yo ni lo reconocía. Y me puse a entender que uno en el evangelio conoce gente, conoce hermanos que hoy están, mañana no están, tiene trato con hermanos que conocen. Pero yo me preguntaba en verdad, ¿cuánto podemos ser conocidos para los de afuera? Pero ¿cuánto Dios me conoce? En estos 24 años de creyente, ¿cuánto Dios conoce de mí? ¿Cuánto Dios sabe de mí? Y la palabra dice que Él nos conocerá por las obras, no, sino que dice que nos conocerá por los frutos. Porque aquí había gente que estaba llena de obras, que decía, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre. Pero solamente eran obras, pero no tenían frutos porque Él no los conocía, porque Él no veía frutos en Él, porque la palabra dice, por sus frutos los conoceré. Y yo no escatimo, hay que servir a Dios. Hay que desgastar la vida en sirviéndole a Dios. Siempre nos enseñaron eso. Pero Dios está interesado en este tiempo no solamente en las obras que puedas hacer, no solamente en tu servicio, no solamente en tu pastorado, no solamente en tu ministerio. Dios quiere conocer y ver frutos en tu vida, porque es la única forma que seremos conocidos por Él. Es la única forma de hacer la voluntad del Padre. Entonces este tiempo yo quiero ser un árbol que dé buen frutos. Quitar la apariencia de lado y decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Quiero presentarte frutos en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios y le dan un fuerte aplauso a Jesucristo? Aleluya. Aleluya. Con 38 años que hoy tengo, siento que he conocido un evangelio nuevo, o al menos se despertó en mí. Yo no desestimo lo que aprendí, lo que conocí, pero hoy yo siento a través de la administración del Espíritu Santo en nuestras vidas y en mi vida, que hay un evangelio que yo no había experimentado antes. Y te dije al principio, de que conocí al Señor, comencé a servirle. Iba a los hospitales, íbamos a evangelizar aquí a 1 de Mayo, hacía células. Yo siempre digo, yo no nací con un micrófono en la mano. Yo no comencé sirviendo con un micrófono en la mano. Yo comencé haciendo los trabajos que nadie a veces les esquiva para hacer en la iglesia, limpiar los baños. Y los que me conocen de hace mucho tiempo así lo saben. Comencé levantando las ofrendas con el alfolí. Y un día alguien dijo, no, quitemos el alfolí, que la gente pase ahora al altar a dejar las ofrendas. Yo dije, chao, me cortaron el ministerio, no sirvo en ningún otro lado más. Y el Señor, he aprendido y he trabajado mucho, he andado mucho en el Señor. Vieron que ahora uno hace algo y enseguida lo sube al Facebook, ¿sí? Como para que los demás sepan. Y no está mal que eso suceda, pero en aquel tiempo no teníamos Facebook, no teníamos nada. Y yo hacía un programa a las 7 de la mañana, un programa de radio. La única que me escuchaba era mi mamá. Y no sabía ni siquiera predicar. Le copiaba las predicaciones al pastor Hugo
y más o menos predicaba lo que él predicaba. No tenía mis propios bosquejos, no tenía mi propia palabra que Dios me dé. Pero siendo jovencito tenía una pasión por servirle y me di cuenta en este tiempo, tantos años de servicio, tantos años en la obra, me puse a pensar este día, Señor, todo lo que he hecho para ti, Dios honra a los que le sirven. ¿Cuántos están sirviendo al Señor? En algún área, en la cocina, en la portería, en cualquier área, en el evangelismo. Dios honra a los que le sirven. Dios bendice a los que le sirven. Y está en el libro de Deuteronomio capítulo 10, verso 2. Dice que Él nos demanda que le sirvamos. Pero hay algo importante que yo entendí este tiempo. Que todo lo que hice para el Señor, Él lo tiene en poco si no ve frutos en mí. Porque Dios, el hombre ve las obras, pero Dios mira mucho más profundo y Dios ve los frutos. Yo puedo llenarme de obras, echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar, tener un pastorado, tener un liderazgo. Puedo llenarme de obras y de obras, hacer células, ir a los hospitales. Puedo llenarme de obras. Y está bien que eso suceda, pero Dios mira mucho más profundo. Dios está mirando el fruto. Dios está mirando los frutos de tu corazón, los frutos de tu vida. Dios está mirando los frutos en ti y en mí. Porque las obras son vistas por los hombres. Las obras están expuestas para ponerla quizás en la iglesia o ponerla en el Facebook. Pero hay alguien que mira en lo íntimo y que mira el fruto. Porque por sus frutos los conoceréis. Dios está mirando tu corazón y mi corazón, no solamente las obras, sino el fruto, lo que has crecido este tiempo, lo que has renunciado este tiempo, lo que has dejado este tiempo, lo que has sido transformado en este tiempo, a lo que has renunciado este tiempo. Juan el Bautista anunciaba el evangelio y decía a la gente que traigan frutos de arrepentimiento. El primer fruto que debemos presentar delante de Dios como un buen árbol es el fruto del arrepentimiento. Deuteronomio 30 nos habla todo el pasaje bíblico, que nos arrepintamos, que nos podamos convertir a Dios, que nos podamos volver a Dios. Y el primer punto, el primer fruto es el del arrepentimiento. En esta noche decirle, Señor, yo quiero que veas frutos de arrepentimiento en mí. Quiero que veas frutos de renuncia en mí. Quiero que veas frutos de dejar cosas en mí en este tiempo. No solamente quiero que peses las obras, quiero que veas los frutos en mí. Porque tu palabra dice que por los frutos me conocerás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Y le dan un fuerte aplauso a Jesucristo. A la gente, a veces no podemos engañarla. Uno sabe cuando es un buen fruto, un buen árbol que da frutos buenos. O cuando es un fruto malo que quiere dar buenos frutos. No puede. No puede porque no podemos sostener una apariencia. Podemos sostenerla a través del engaño, de la mentira, pero no podemos sostener eso. Pero uno se da cuenta cuando es un árbol bueno, que va a dar buenos frutos. Porque ese corazón tiene convicción. Porque ese corazón sabe perdonar. Porque ese corazón sabe entender. Ese corazón no trae disensión, no trae malicia, no trae división. No trae murmuración, porque tiene frutos buenos, porque es un buen árbol, porque no vive de apariencia,
Porque no solamente en la iglesia podemos ver las obras, también podemos ver los frutos. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor esta noche? Frutos. Te decía hace un ratito que servía al Señor, acordábamos con Vale de las cosas que hicimos por el Señor, donde recorrimos, a dónde fuimos. Lo que hemos trabajado en el anonimato, sin que nadie supiera, sin que nuestros propios pastores supieran lo que hacíamos. Y mi hija, que hace días cumplió 17 años, me ha visto servir al Señor desde niña, como Francesca. Y hoy me pongo a pensar y este es el evangelio que yo digo que el Señor me está haciendo descubrir. Yo no quiero que mis hijas vean obras solamente en mí. Yo quiero que mis hijas vean frutos en mí. Eso es lo que me está preocupando este tiempo. Eso es lo que me preocupa este tiempo. Eso es lo que me preocupa este tiempo, que no puedan ver solamente, la gente no pueda ver obras solamente en mí. Gloria a Dios por las obras. Están en las crónicas de Dios, están allí en tu historial de vida. No me preocupo porque los hermanos puedan ver obras en mí. Quiero preocuparme y ocuparme porque Él vea frutos en mí. No solamente obras. Te decía recién que mi hija vea frutos y no obras solamente. Y cuando vea que discuto con mi esposa, aunque mire, quiera mandarla a freír churros, y aunque yo crea que tenga la razón, que mi hija pueda ver que en mí hay frutos de amor, que hay frutos de paciencia, que hay frutos de bondad, que hay frutos de paz. Yo quiero que los demás vean el fruto en mí, no solamente las obras, porque eso nos hace distintivos, eso nos distingue. Los frutos, las obras sí son terrenales, son importantes, pero cuando estemos delante de su presencia, dice la palabra que muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre, y les mencionarán las obras. Fuimos a los hospitales, fuimos a los evangelismos, hicimos revolución, hicimos invasión, hicimos todo lo por hacer, pero Él quizás nos dirá: apartaos de mí porque nunca los conocí. ¿Cómo, Señor, que nunca nos conociste? Si nos congregábamos, si te servíamos, si íbamos los jueves, si íbamos los sábados, dábamos los diezmos, nos congregábamos en la iglesia de un pastor apuesto, fachero, ¿sí? Estoy hablando del pastor Cristian, ¿sí? ¿Cómo que no nos reconoces? Es que las obras no son todos. Las obras no son todos. Al menos tienen que verse frutos en tu vida y en mi corazón. Yo puedo tener obras sin frutos. Puedo tener obras con una vida espiritual decadente. Puedo tener obras. 21 habla de una higuera estéril. Dice la palabra del Señor, no se distraiga con el mensaje, porque hay algo que Dios quiere hablar a tu vida y quiere hablar a mi vida. ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta noche? ¿Cuántos la están recibiendo con humildad esta noche? Mateo capítulo 21. La Biblia habla de la higuera estéril. Jesús tiene hambre y Jesús lo que quiere es recibir el fruto.
recibir un fruto de esa higuera, porque tiene hambre, su hambre natural. Él era Dios, pero era 100% hombre también, y quiere tomar del fruto y quiere comer, pero encuentra una higuera que no tiene frutos, solamente tiene hojas secas. Y dice que él maldice esa higuera. Y una higuera que no tiene frutos, ¿para qué sirve? Y encuentra una higuera con hojas secas solamente. Pero sin frutos. Y qué tremendo esto, porque cuando Dios venga a buscar frutos de nosotros, encontrará los frutos de Gálatas capítulo 5. Cuando Dios venga a buscar frutos de arrepentimiento, ¿lo encontrará en nosotros? Cuando Dios venga a buscar frutos de crecimiento, los encontrará en nosotros. Cuando Dios venga a buscar frutos de madurez, los encontrará en nosotros. Cuando venga a buscar frutos de amor, frutos de paciencia, frutos de paz, frutos de cambios, los encontrará en nosotros. Y mi preocupación y la de Dios, principalmente la de Dios, es tener higueras en la iglesia, higueras estéril, higueras que tienen hojas pero no tienen frutos. Dan la apariencia de un árbol bueno, pero es un árbol sin frutos. Solo hojas secas, pero sin fruto. Solo con obras, pero sin frutos. Solo con talentos, pero sin frutos. Solo con dones, pero sin frutos. Solo con cargos, pero sin frutos. Es la preocupación que tiene Dios y la preocupación que tenemos muchos de nosotros. Una higuera estéril, una iglesia que tenga obras pero que no tenga frutos. Una iglesia que tenga conocimiento pero que no tenga frutos de ese conocimiento que tiene. Y esto es preocupante, este tiempo para tu vida y para mi vida, y nos debe llamar a reflexión. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Dios le habla a la iglesia de Apocalipsis y le dice: yo conozco tus obras. Tienes nombres de que vives, pero estás muerto. Difícil de digerir esta palabra. Yo le pido al Señor que abra tu entendimiento, que abra tu corazón y que tengas la humildad como yo la he tenido de decir: Señor, me estás hablando. Señor, aunque me incomoda tu palabra. Señor, aunque tu palabra me hace ruido, esta palabra tiene que transformar mi vida, tiene que transformar mi corazón. Dios le dice: yo conozco tus obras, tienes nombres del que vive, pero estás muerto. Aparentas una cosa, pero eres otra. Y Dios le sigue diciendo: cuida de afirmar aquellas cosas que todavía no se han muerto en ti. Aleluya. Afirma aquellas cosas que están por morir. Afirma aquellas cosas que están por morir en ti. Si no, yo vendré a ti como ladrón en la noche. No sabrás a qué hora vendré. Pero dice: en Sardis todavía queda un remanente que no ha manchado sus vestiduras blancas. Diga conmigo: está hablando de mí, está hablando de mi vida. Todavía en Sardis hay gente que no se apartó de mí. Todavía en Sardis hay gente que no ha manchado sus vestiduras. Todavía en decreto de vida hay árboles buenos que no quieren tener apariencia, hojas secas, sino quieren comenzar a fructificar en este tiempo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aplaudile fuerte al Señor, porque Él nos está hablando, Él nos está direccionando con esta palabra. Aleluya. Y dice:
Aquellos que todavía permanecen en Sardis, yo le daré vestiduras blancas. Y mencionaré su nombre delante de mi Padre. Y para terminar, la Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 15, Jesús dice que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos y que el Padre es el labrador. Y dice, todo árbol que no da frutos será cortado, pero todo árbol que dé frutos, mi Padre lo limpiará para que dé más frutos. Y dice la palabra del Señor que nosotros ya hemos sido limpiados por su palabra. Y sigue diciendo, así como el pámpano no puede dar frutos por sí solo, sino tiene que estar prendido a la vid, así también nosotros, para dar frutos, tenemos que permanecer en Él. Diga conmigo, permanecer en Él. Para que el árbol dé buenos frutos, debemos permanecer en Él. No se puede sustituir a Dios. Tenemos que permanecer en Él. Si usted este tiempo quiere dar frutos, debe permanecer en Él, porque no podemos sustituir a Dios. Yo cuando hablo con la gente me toca quizás hacer una consejería, una sanidad interior. Yo digo, todo esto es importante, la consejería, las 2 horas que estemos aquí hablando, la oración, la sanidad interior es importante, son métodos para poder ser bendecido, restaurado. Pero si no tenés experiencias con Dios, todo lo que hagamos quedará como un trabajo a medias. Aunque hagamos consejería, sanidad interior, aunque hagamos una consolidación, si la gente no permanece en Dios, si la gente no tiene experiencias con Dios, si la gente no se mete con Dios, si la gente no dobla sus rodillas, si la gente no tiene su propia experiencia con Dios, no puede permanecer. Y dice la palabra del Señor que el pámpano que no permanece en Él se seca, cae y muere. El pámpano que no permanece en Él se seca, cae y muere. Por eso no podemos sustituir a Dios, tenemos que permanecer en Él, tenemos que tener nuestras propias experiencias con Él, nuestra propia revelación con Él, nuestra propia historia con Dios. Nuestra propia búsqueda. Nadie puede hacer por tu vida lo que te corresponde hacer a vos. Te podemos aconsejar, te podemos llevar hacia Dios, pero es tu decisión, es tu voluntad poder permanecer en Dios. Y si permaneces en Dios, permaneces en su perfecta voluntad. ¿Cuántos están entendiendo la palabra en esta noche? ¿Cuántos reciben esta palabra en esta noche? Y todo pámpano que no está prendido a la vid se seca, se muere y cae. Por eso encontramos hermanos secos, inestables, convirtiéndose en árboles que no pueden dar buenos frutos. Hay gente tan preciosa en el Evangelio, pero no puede dar frutos buenos, porque Dios necesita trabajar en nosotros, porque Dios necesita moldear. Y aunque tengamos obras y obras, pero si no tenemos frutos en nosotros, si no hay frutos en nosotros, seremos como una higuera estéril. Solamente hojas secas, solamente conocimiento, solamente dones, solamente ministerios, solamente capacidades. Pero no podemos permanecer en Él. El joven rico dijo, ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Y Jesús le dice,
cumplir con los mandamientos y les habla de los mandamientos y él dice, yo los cumplo desde mi juventud. Entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y este joven rico se fue triste. El que se encontraba con Jesús se iba alegre, se iba feliz, porque el paralítico andaba, porque el ciego veía, porque el leproso era limpio, porque el enfermo era sano, porque el que estaba endemoniado era libre, se iba gozoso después del encuentro con Jesús. Pero este joven rico se fue triste porque tenía obras, pero no tenía frutos de amor, no podía amar a Dios. Amaba más sus posiciones que la presencia de Dios, que la compañía de Dios, que hacer la voluntad de Dios. Y la palabra dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El primer fruto es el arrepentimiento, el fruto de hacer la voluntad del Padre para que Él nos pueda reconocer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Aleluya. Hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre suena fácil decirlo, pero a veces es difícil. Pero ese es el otro fruto que Dios tiene que ver en tu vida y en mi vida. El hacer la voluntad del Padre, no mi voluntad, no lo que me gusta, no lo que yo quiero, no como yo pienso, no como yo anhelo, no como yo pienso que la iglesia debe ser, sino hacer la voluntad del Padre. Frutos de arrepentimiento no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios quiere que haga. Frutos de poder perdonar, no es lo que yo siento, es lo que Dios quiere que sienta en mí. Por eso sin Él nada podemos hacer. Por eso nuestra vida debe permanecer para ser un árbol bueno, para poder dar frutos. No te conformes este tiempo con venir a la iglesia, no te conformes con servir. Conformate en este tiempo y decirle, Señor, yo quiero dar frutos. Yo quiero que tú veas los frutos en mí, Señor. Yo quiero que veas los frutos en mi vida. Yo quiero que los míos, los íntimos, vean frutos en mí, no solamente las obras. Yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado. Yo quiero ser ese árbol bueno. Y si hasta este tiempo fui un árbol malo que quise dar buenos frutos, pero no pude. En esta noche yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Busco tu guía, busco tu perdón, busco tu misericordia, busco tu favor. Y ayúdame a dar frutos. No quiero tener hojas solamente, hojas secas. No quiero aparentar algo que vive, pero en su interior está muerto. No quiero aparentar algo que tiene vida, pero en su interior está seco. Quiero permanecer en ti. Y la palabra dice que el Padre, San Juan 15, verso 8, será glorificado cuando vea frutos en nosotros. Por eso te decía, y yo te invito a que te pongas en pie. He experimentado en este tiempo y trato de preocuparme no tanto por las obras. Quiero preocuparme y ocuparme por los frutos. Dios tiene que ver frutos en mí. Dios tiene que ver cambios en mí. Dios tiene que ver mi vida transformada. Dios tiene que ver lo que yo estoy cediendo este tiempo. Y dice la palabra del Señor que el sembrador, Mateo 13, el sembrador salió a sembrar. Y dice que tiró su semilla y la semilla que cayó sobre el camino. El camino era un lugar donde pasaban las carretas, pasaba el hombre. Y no era un piso fértil. Era un piso duro, áspero.
Y la semilla no podía germinar allí, no podía profundizar. Y venían las aves del cielo y comían. Dice que la semilla también cayó en pedregales, donde había un montículo de tierra, pero abajo de esa tierra había rocas. Y dice que la semilla brotaba pronto, pero no tenía profundidad. No podía hacer raíces porque las rocas no les permitían. Y dice que cuando salía el sol, al no tener raíz, se quemaba y se secaba. Nos habla de los creyentes que no podemos profundizar en Cristo, creyentes endebles, creyentes que no pueden afirmarse en el Señor, que un día están en la iglesia, son movidos por las emociones, pero al otro día retroceden, creyentes endebles que no pueden dar frutos. Y otra parte cayó en los espinos, y dice que los espinos crecen más fuerte y no le dan lugar a la semilla a crecer, y esa semilla se muere. Pero dice que la semilla cae en un cuarto terreno, que es el terreno de la tierra fértil. ¿Cuántos son tierra fértil en este lugar? Y la semilla que cae en tierra fértil, en tierra buena, comienza a producir, comienza a crecer, comienza a ser abonada la tierra y se convierte en un árbol frondoso que no será movido, y una semilla que va a dar frutos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen están hablando de mí? Está hablando de mi corazón. Está hablando de mi tierra. Aleluya. Aleluya. Yo le pido al Señor que nos dé la humildad. Que esta palabra, yo sé que el sembrador salió a sembrar y dio esta palabra. Yo cumplí con lo que el Señor me pidió, con la semilla que Dios me dio en mi corazón. Yo cumplí esta noche de tirar esta semilla. Ahora queda en tu voluntad, queda en tu decisión de decirle: Señor, aquí tienes un terreno fértil. Señor, hasta ahora conozco mucho de ti, conozco mucho de la palabra, conozco mucho de esto, conozco mucho de esto, conozco mucho de la palabra. Estoy con Mirta haciendo instituto bíblico, conozco mucho de los dones y los talentos. La gente me conoce, pero la pregunta: ¿cuánto me conoces vos, Dios? ¿Cuántos frutos puedo darte? Y yo te invito a que cierres tus ojos. Y en esta noche, si está, yo le invito a que pasen aquí al altar. Vamos a ungir con los pastores, los diáconos, los ancianos. Vamos a estar ungiendo esta noche.